Hermanos, pueden tomar asiento. Gracias, Dios maravilloso. Y yo quiero contarles algo, hermanos. Ya tiene rato que yo había tenido un sueño, pero yo no pensaba compartírselos, hermanos. Yo no pensaba, pero el Señor habló a mi vida de una manera especial. Y en esta semana yo había tenido un sueño donde contaba yo este sueño que se los voy a contar. Yo desperté y le dije al Señor, ¿tú quieres que cuente este sueño? Yo le venía orando al Señor y el Señor en mi corazón decía, cuéntalo. Y yo se los voy a contar, hermanos, como en el sueño que tuve. Y ese sueño, hermanos, era de que estábamos aquí en la iglesia. Yo miré que una hermana se paró y vino hacia el frente y había como un pizarrón donde ella iba a escribir. Y yo me sorprendí cuando miré a esa hermana y estábamos sentados y ella empezó a decir que hay muchas cosas que Dios no le agradaba de la iglesia. Y entonces, ella dijo que las iba a escribir y empezó a escribir y hizo 2 líneas. Y cuando yo estaba mirando, yo dije, Señor Santo, es bastantes. Son bastantes. Y gracias, hermano. Y cuando ella terminó de escribir, ella solamente me acuerdo que dijo ella que Dios no le gustaba donde había hipocresía. Y también escuché que ella decía que no le estábamos alabando al Señor de corazón. Y cuando yo escuchaba, yo decía, Señor, ¿acaso no te estoy alabando como tú quieres? Grosso Jesús. Y yo miré, hermanos, como una paloma salió de ella y empezó así como que a dar vueltas. Y cuando yo lo miré era algo hermoso. Grosso Jesús. Y yo miré que cuando iba a salir de la casa de Dios, yo me volví loca y le empecé a decir, no te vayas, quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo. Pero no se quedó y en mi corazón decía, el Señor ya vino y yo me quedé, el Señor ya vino y yo me quedé. Y desperté, hermanos, pensando en ese sueño y le dije al Señor, si no te alabo, si yo pienso que te estoy alabando de corazón y no lo es, perdóname, pero yo lo quiero hacer en verdad. Aleluya. Y le empecé a decir a aquel que vive, le empecé a decir, Señor, si hay algo en mí, hazme una limpieza profunda. Gloria a Jesús. Hazme una limpieza profunda. Porque yo en verdad quiero adorarte, quiero bendecirte. Bendito. Pero hazme una limpieza profunda. Porque yo antes le decía, Señor, límpiame cada día. Pero yo entendí algo y digo, no, Señor, hazme una limpieza profunda. Gloria a Jesús. Y yo quiero compartirles un texto. Y dice así, hermanos, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, guarden en su corazón esta palabra. Guárdenlo, hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios es tan grande que yo nunca pensé de compartirles, hermanos, de ese sueño. Pero viera, hermanos, que Dios es tan grande. ¿Y sabe por qué me dio esta palabra el Señor? Yo le agradezco porque yo sé que Él me ama y los ama a ustedes. La palabra es un poco dura,
Pero quien la quiere la va a recibir. Aleluya. Y yo quiero decirles, hermanos, que yo hice aquí toda esta línea y aquí hacia atrás. Y yo lo encontré en la Biblia, hermanos. El Espíritu Santo me los dio. Y eso se encuentra en Romanos 1:29, Gálatas 5:19, Apocalipsis 21:8. Gloria a Dios. Y sabe, hermanos, y aquí solamente yo conté y son 35. Pero yo sé que hay más, hermanos. Aleluya. Y el tema de hoy dice: no dejes que el Espíritu se aparte de ti. No dejes que el Espíritu se aparte de ti. Y hay muchas cosas, hermanos, que el Espíritu se puede ir de nosotros. Hay bastantes, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que abran su Biblia en Jueces 16:20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria Aquí a nos Dios. habla, hermanos, de Sansón, que el Señor ya se había apartado de él. El Señor ya no estaba con Sansón. Y yo miraba eso y sabe, hermanos, cuando yo leí la historia de Sansón, sorprendente, porque Sansón cometió varios errores. ¿Y sabe cuántos errores yo encontré aquí de Sansón, hermanos? 8 errores que tuvo Sansón. Por eso el Espíritu de Dios se había apartado de él. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, Sansón, yo creo que todos conocemos la historia de Sansón. Sansón era fuerte, hacía muchas cosas Sansón. Aleluya. Dios lo usaba grandemente, pero viera que cometió errores, y es algo que a mí me sorprendía bastante. Y cada vez que lo leía, Dios me hablaba y me hablaba. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, dice, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, dice, y él los entregó a los filisteos, dice, por 40 años. Dice, pero había un hombre, dice, en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, dice, y su mujer era estéril. Pero dice la palabra aquí, hermanos, que el Señor nunca se olvidó del pueblo. Y dice, y vino un ángel hacia la mujer de Manoah y le dijo que ella era estéril y no podía tener hijos. Pero le dijo él, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le dijo que ese hijo iba a ser nazareo. Y yo agarré y dije, ¿qué es nazareo? Y es algo especial. Es algo especial. Aleluya. Es escogido.
Y sabe, hermanos, y estando aquí, y dije, nosotros también somos escogidos y somos especiales para el Señor. Gloria a Dios. Él es un Dios grande y poderoso, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y yo quiero decirles, el primer error que cometió Sansón fue la desobediencia. Desobediencia. ¿Por qué? Porque dice en el 14:3, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón puso los ojos en una filistea. Sus papás le decían que no, pero él fue necio, hermanos, él fue necio y dijo que él la quería. Y sabe, hermanos, a veces nosotros también no somos obedientes. No somos obedientes, a veces nos dicen que no hagamos lo malo y lo hacemos. A veces nos llegan a decir, nos dicen tan solo como nuestros padres, hijo, no cometas este error, o sabes que mira, no te fijes en esa muchacha, eso no es para ti. Pero a veces somos necios, somos tercos, que no obedecemos. Mira, hermanos, yo les quiero contar algo a mí que me pasó. Y le agradezco al Señor porque Él es un Dios grande, y yo sé que me ha pasado muchas cosas, y si me ha pasado es porque Dios me ama. Pero mire, hermanos, ya tiene en el 2018, era un día martes del mes de noviembre, y viera que me hablaron en el día y me dijeron, me dijeron que me invitaban a cenar, y yo dije sí está bien. Fíjense, hermanos, que ese día ni se me pasó por la mente que era día martes para venir a la oración, pero yo dije sí, está bien. Y ese día salí tarde de trabajar, y llegué bien apurada y me bañé, y el pelo estaba bien, el cabello bien mojado, y agarré la secadora y sequé mi pelo, y de como queda un poco medio así esponjoso, yo agarré la plancha y me empecé a planchar el cabello. Y sí, me acuerdo que ese día no vine a la oración, y me fui a cenar. Y sabe, hermanos, yo quiero decirles esto: el Señor ya me había dicho que no me planchara yo el cabello. Él ya me había dicho que no me planche el cabello, porque Dios no le agradaba. Dios no le agrada. Y yo agarré y yo dije sí, no lo voy a hacer. Pero ese día lo volví a hacer. Y saben, esa semana yo tuve un sueño que donde mi cabello se quemaba y se me caía. Se puso café mi cabello y se me empezó a caer. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y desperté, dije, ay, Señor Santo, que no vaya a pasar eso. Y hermanos, y créeme que sí pasó. Mi cabello se empezó a ponerse café y empezó a salirse bastante, hermanos, bastantes, que gracias al Señor que no me quedé sin cabello, pero me salía bastante. Y una vez estaba hablando con mi hermano, hablé para México y le empecé a contar, empezamos a platicar y le empecé yo a contar, y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? A mí se me está cayendo el cabello bastante. Y él agarró, hermanos, y me dijo,
¿Sabes qué, hermana? Te voy a contar un testimonio que yo escuché y le dije que estaba bien y me dijo, pero yo no sé tú, solamente tú sabes. Y dice él que una hermana dice que se le empezó a caer también el pelo y ella dijo, no, pues estoy enferma, y que se le caía y se le caía y que se fue a hacer estudios a ver si no tenía cáncer y le dijeron que todo estaba bien, que ella no estaba enferma, pero que le decía al Señor, Señor, ¿por qué se me cae el cabello? Señor, y ella empezaba a clamarle al Señor y quería una respuesta y Dios le dio una respuesta y le dijo que porque ella se cortaba el cabello bien cortito, lo tenía casi arriba del hombro y que le decía al Señor, y a mí no me gusta. Y es por eso, si tú lo quieres tener corto, es mejor quitártelo. Y ella le dice que le empezó a pedir perdón al Señor y le dijo, nunca me cortaré el cabello. Bendito Dios. Y cuando él me estaba contando eso, hermanos, yo me acordé de ese día. Y yo le dije al Señor, perdóname porque tú me habías dicho que a ti no te agrada que me planche el cabello. Bendito sea Dios. Y eso es la consecuencia, hermanos, cuando nosotros somos desobedientes. Amén, amén. Ayúdanos. Hermanos, que cuando se me estaba cayendo el cabello, hermanos, yo agarré y le decía al Señor, Señor, yo creo que me lo voy a cortar porque se está quedando muy poquito, Señor. Pero en mí venía y decía, no te lo cortes, no te lo cortes, no vuelvas a otra vez desobedecer al Señor. Y gracias al Señor, hermanos, no tengo mucho cabello, pero yo creo en el Señor y yo estoy mirando que se me estaba empezando a salir mucho cabello y le agradezco mucho al Señor, hermanos, pero no hay que desobedecer al Señor, hay que ser obedientes porque desobedecer al Señor trae consecuencias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros cuando no obedecemos. No, hermanos, hay que ser obedientes a lo que el Señor nos llegue a decir. Hay que ser obedientes. Amén. Mire, el segundo es, Sansón se enojó. Aleluya. Y viera que hermanos, que yo sé que un cristiano se puede enojar, sí, hermanos, sí se puede enojar, pero no airarse. Sí, alabado Dios. Sansón no solo se enojó, sino se esponjó más de lo que debía. Y sabe, hermanos, que enojarse, dice en Proverbios 14 y 17, dice que el enojo hace locura. Sí, aleluya. Y sí es cierto, hermanos, cuando nos enojamos bastante, cometemos también errores, nos enojamos que cometemos locuras. Y cuando ya nos arrepentimos, pero ya lo hicimos. Aleluya. Y eso también trae consecuencias. Amén. Si nosotros nos enojamos, trae consecuencias. Miremos por qué Sansón se enojó. En el 15 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer y en el aposento, mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella.
tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respeto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Y después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en y viñas y olivares. Mire, hermano, lo que hizo Sansón. Y sabe que, hermano, Sansón no le importó el pueblo, porque esto le trajo consecuencias al pueblo. Aleluya. Por lo que él había hecho. Y yo también aquí quiero compartirles, hermano, algo que me pasó en este año, hermanos, en este año. Y quiero que sepan, hermanos, en este año se me vino tantas luchas en mi vida, que créanme, hermanos, que no fue, para mí no fue nada como del COVID. Yo creo que eso yo lo dejé a un lado. Y me empecé a desesperar, hermanos. Me empecé a desesperar porque yo le venía orando al Señor. Y yo cuando le oraba al Señor, yo sentí, el Señor me decía: te falta un poquito más, aguantas, solo falta poquito. Aleluya. Pero entre más pasaba el tiempo, hermanos, yo no miraba respuesta y me empecé a desesperar. Y me acuerdo que un domingo vine a la iglesia, sentada ahí, hermanos, yo le decía al Señor que me ayudara. Y bien, hermanos, que llegué a la casa y empecé a hablarle al Señor. Pero yo sentía en mí que no era como enojada, pero a veces pensamos, hermanos, pero no, dentro de nosotros el Señor conoce bien cómo le estamos hablando. Aleluya. Y estando yo ahí, dije: yo creo que esta vez el diablo, que el Señor lo reprenda. Dije: ahora sí ganó la batalla. Y le dije al Señor: Señor, ya no voy a predicar. Y empecé a llorar y estaba llorando. Al siguiente día, hermanos, yo me sentí mal y le pedí perdón al Señor y le dije: Señor, perdóname por todo lo que te dije ayer. No me sentía yo bien y ¿sabe qué, hermanos? El Señor no estaba ahí. Y yo me acuerdo que íbamos a las células y le decía al Señor: perdóname. Me acuerdo que ese martes yo no vine a la oración. Yo le decía al Señor: Señor, perdóname, porque yo ya no lo sentía. Ya no lo sentía que Él estaba en mí. Porque se siente, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en uno. Y yo no lo sentía. Y le dije: Señor, perdóname. Y después, hermanos, el día miércoles, en el trabajo me sentía muy triste, muy triste. Había momentos que se me caían las lágrimas ahí. Y cuando veníamos de regreso, pues veníamos en el bus y solamente éramos 5 personas que veníamos en el bus. Pero ese día, hermanos, yo escuché algo en el trabajo. Y sabe, hermanos, me dolió bastante en el corazón, porque yo decía: realmente nosotros creo que avergonzamos al Señor.
Y después, hermanos, yo venía triste y de repente yo miré una visión y me empecé a mirar predicando y yo sentía que decía, ahí te quiero ver, ahí quiero que estés. Y yo le pedía al Señor, le decía, perdóname, y mis lágrimas empezaban a salir. Llegué ahí a donde vivo y me acuerdo que le hablé a mi mamá y yo no le quería decir a mi mamá, pero no aguanté y le empecé a decir a mi mamá, y mi mamá, Dios le usó y me empezó a hablar mi mamá de una manera tan especial. Me acuerdo que agarré, me apuré y fui a la célula. Ese jueves, hermanos, iba a ser también, había célula ahí con mi hermana y en González. Me acuerdo que ese día le decía al Señor, Señor, todavía le decía, perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo que te dije. Lo dije en momentos de desesperación. Y hermanos, y el Espíritu Santo volvió a mi vida. Me acuerdo desde que salí de Salinas, hermano. Aleluya. No dejé de llorar hasta que llegué a González. Yo quiero, hermano, decirles que a veces yo me sorprendo porque yo he manejado sintiendo la presencia de Dios. A veces me sorprendo porque digo, ¿cómo uno llega a su destino y llega uno bien? Aleluya. Porque Dios toma el control, hermanos. Dios Toma el control, pero bien, hermanos, que ha pasado el tiempo. Y yo le dije al Señor, no tiene mucho en este mes de diciembre, le dije al Señor porque la piel se me empezó a ponerse blanca. Y yo le empecé a decir al Señor, Señor, te he pedido con todo mi corazón y te he dicho, Señor, el por qué ha estado avanzando. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te empezaste a desesperar? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que ya no quieres predicar? Y le dije, sí, Señor, pues tiene consecuencias. Y esto fue lo que provocó la desesperación. Y le dije al Señor, es verdad y es cierto. Yo me empecé a desesperar. Y esto es lo que provoca, hermanos, por la desesperación. Hay poder en Cristo, aleluya. Bendito Dios. Pero yo le agradezco al Señor. Y bien, hermanos, esto también vino la palabra de Moisés. Donde Moisés, hermanos, cuando estaba en el monte Sinaí, pero cuando el pueblo se había corrompido, le dijo Jehová, ven. Y cuando él venía, dice la palabra que traía en sus manos las 2 tablas del pacto. Y cuando llegó hacia el pueblo, dice la palabra que él los arrojó, porque dice que ardió la ira de Moisés y las tiró. Y yo miraba y decía yo ahí, que a veces, hermanos, por enojarnos cometemos muchas cosas, cometemos errores, porque Moisés también cometió un error. Está bien que el pueblo estaba mal, pero él no debía de tirar esas tablas del pacto. Bendito Dios. Y dice la palabra que Dios tuvo misericordia, porque le volvió a decir, Moisés, alízate las 2 tablas de piedra como las primeras, dice, y le dijo que escribiera en ellas. ¿Y saben qué, hermanos? Bendito Dios, aleluya. Y saben qué, hermanos, Moisés le costó, porque la primera vez él no los hizo, lo hizo Dios.
Pero la segunda vez, él lo hizo. Él tuvo que alisar esas piedras y tuvo que escribir en ellas. Imagínense, hermanos, escribir en unas piedras. Bendito sea Dios, aleluya. Le costó Moisés, pero ¿sabe qué? La segunda vez como bajó Moisés con un rostro resplandeciente, lleno del poder del Gloria a Señor. Dios, amén. Y cuando yo miraba esto, porque Dios ya me había dado esta palabra de Moisés, y cuando el Señor me estaba hablando, yo dije, sí, cierto, a mí me va a costar. Y tengo que aprenderme a no desesperarme ni Poderoso enojarme. Jesús, aleluya. No hay que enojarnos, hermanos. Amén, amén. Hay que tratar, porque el enojo comete locuras. Amén. Aleluya. Tratar de no desesperarnos. Mira, hermano, la tercera que cometió Sansón fue venganza. Porque ahí mismo dice, en el 6 dice, y le dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timoteo, dice, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y después desistiré, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Mira, hermanos, que Sansón se vengó de los filisteos. Hubo venganza. La palabra del Señor dice, ¿de quién es la venganza, hermanos? De Dios. De Dios, aleluya. De Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. No hay que vengarnos. Si nos hacen algo, no hay que regresárselos, dejarlo en la mano de Dios. Que Dios tomará la venganza. Amén. Amén, amén. Ese fue el tercero. El cuarto, hermanos. El cuarto fue infidelidad. Sansón fue infiel al Señor. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el 16. Dice, y fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Cuando yo leí aquí, hermanos, y el Señor me hablaba, y yo le decía al Señor, Señor, ¿y aquí cómo le pondré? Y el Señor me decía, ponle infiel. Y es por eso, hermanos, que yo le puse infiel. Aleluya. Nosotros, hermanos, ¿le podemos hacer infiel al Señor? Sí, podemos hacerle infiel. Y hay muchas cosas, hermanos, para hacerle infiel al Señor. Y una de todos, hermanos, a veces le hacemos infiel al Señor con el trabajo. Porque el trabajo, hermanos, nos quita muchas cosas. Preferimos más el trabajo que al Señor. Poderoso Jesús. A veces también, hermanos, preferimos la tele que al Señor. Preferimos el teléfono. Aleluya. Hay muchas cosas, hermanos, que llegamos a preferir. Le hacemos infiel al Señor. Santo. Y estaba mirando esto. Mira, hermanos, cuando una pareja le engaña a uno de ellos está triste y le empieza a decir, ¿por qué me hiciste infiel? ¿Por qué me hiciste infiel si yo te quiero mucho? A veces, ya sea el hombre o la mujer, dice, pues perdóname, no lo vuelvo a hacer y hay otra oportunidad. Pero a veces, hermanos, prefiere lo de afuera
y deja ahí a su pareja. Y estaba mirando eso, hermanos, y a veces así estamos con el Señor, que a veces, hermanos, Él se pone triste y Él dice, ¿por qué? ¿Por qué me engañas? Y a veces reconocemos nuestro error y decimos, es verdad, perdóname. Pero a veces, hermanos, el Señor nos lo dice y sabe qué hacemos, preferimos lo de allá afuera. Y nos alejamos del Señor. Santo Jesús, aleluya. No, hermanos, hay que tratar, hermanos, de no ser infiel al Señor. Aleluya. Porque el Espíritu por eso se aparta de nosotros, donde hay infidelidad, Jesús, donde hay venganza, donde hay enojo, donde hay desobediencia. amén. Es por eso que Él se aparta de nosotros. Él no puede vivir en nosotros, hermanos, estando así, desobedientes. Y también, hermanos, en el 5 punto, se sintió grande Sansón. Y eso nos damos cuenta más adelante, porque dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Me encuentro en el 16, hermanos, en el capítulo 16, 2. Dice, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó en el hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Bien, hermanos, que aquí, hermanos, que estaba mirando y el Espíritu del Señor me decía de lo que Sansón estaba cometiendo. Y Sansón, como si fuese, se estaba aprovechando de que sabía que en él había fuerza. Él se estaba aprovechando de eso y él se sentía grande. Se sentía, aunque dice que lo estaban cuidando, pero él hermano, él no le importó eso, porque en él sabía que había algo. Y yo mirando esto, que él se sentía grande, que él se estaba aprovechando de eso. Y a veces, hermanos, nosotros hay que también tener cuidado en eso, porque a veces nos sentimos mejor que otros. Santo Jesús. Nos sentimos mejor que otras personas. Poderoso Dios. Y no, hermanos, no hay que tratar. Porque yo he mirado, hermanos, tan solo en el trabajo, que dice, yo soy mejor que tú, yo tengo más fuerzas que tú, ¿verdad? Y a veces llegamos a sentir mal a esa persona. No, que el Señor nos ayude en eso, hermanos, amén, amén. de no sentirnos mejor que los otros. Gloria a Dios. Ese es el quinto. Y viene el 6. Sansón se confió de Dalila. No hay que confiarnos, hermanos, en todo lo que nos dicen, porque él confió en ella. Y eso dice en el 16:15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y bien, hermano, que hoy en día nosotros también a veces, hermanos, confiamos, hermanos, en lo que nos dicen. Como hoy en día, hermanos, dicen que Dios
solamente quiere el corazón. Que no importa cómo usted se vista, que solamente Dios quiere el corazón. Pero yo quiero decirles, hermano, que eso es mentira del diablo. Bendito sea Dios. Dios no quiere solamente el corazón, Dios quiere todo de nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice la palabra, hermanos, que nosotros somos, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ¿cómo vamos a reflejar allá afuera? Aleluya. No, hermanos, Dios cambia no solamente el corazón, cambia por dentro y por fuera. Y hay que tener cuidado con eso, hermano, cuando nos dicen eso. A veces no solamente puede ser eso, puede haber muchas cosas. Hoy en día, hermanos, yo eso lo he mirado en el YouTube y también dicen que, dicen que los diezmos no es del Señor. Aleluya. Hermanos, tener cuidado con eso, porque dice la palabra que todo fue hecho por Él y todo es para Él. Amén. Todo el Señor le pertenece, hermanos. Nosotros también le pertenecemos. A veces llegamos a decir, es mi carro, es mi casa, es mi dinero. No, hermanos, nada de lo que hay aquí es nuestro. Todo es del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. No hay que confiarnos en lo que nos dicen, hermanos. Seguir hacia adelante. También, hermanos, Sansón se confió en él mismo. Él se confió en él mismo. Y hay que tener cuidado en eso, hermanos. No hay que confiarnos en nosotros mismos. Porque si nos damos cuenta en el primer versículo que leímos, ¿y qué dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Amén. Eso está en el 20, hermanos, en el primero versículo que leímos, hermanos, en el 16, 20. Él se confió en él mismo. Y nosotros no hay que confiarnos en nosotros mismos. No hay que confiarnos, hermanos, por venir a la casa de Dios ya vamos a ser salvos. No hay que confiarnos por predicar la palabra de Dios ya vamos a ser salvos. No hay que confiarnos, hermanos, por cantar ya vamos a ser salvos. No, hermanos, no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Cristo Bien, vive, hermanos, que aleluya. yo escuché un testimonio. Me sorprendí bastante cuando yo escuché este testimonio de un pastor. Y él contaba en su testimonio que él estaba confiado de que se iba a morir, se iba a ir al cielo. Y dice él que él predicaba, creo tenía una radio, y que era un buen padre, un buen esposo. Era bueno, se miraba él que estaba todo bien. Pero dice que el día que se enfermó y murió, y iba derechito al infierno, y que él empezaba a reclamarle al Señor y que le decía que por qué él va camino hacia el infierno. Y que le empezaba a decir, Señor, si yo hice esto, yo hice el otro, ¿cómo es posible que voy para allá? Y el Señor agarró y le dijo, es verdad y es cierto, tú todo hiciste esto, pero te faltó una cosa. Y el que le dijo, ¿pero qué? ¿En qué te había fallado? Y le dijo el Señor, ¿te acuerdas cuando te dije, yo no quiero tu bolsillo, sino tu corazón? Aleluya. Y que el Señor empezó a decir que su corazón de él ya se había apartado. Bendito sea Dios. Y que él agarró y le dijo al Señor, perdóname, perdóname. Y que le había dicho al Señor, dice, que le enseñó cómo iba a ser su velorio y que iba a ser muy bonito porque todos los hermanos lo iban a hacer así porque
ellos pensaban de que él se iba con el Señor, pero cuando realmente su alma se iba para el infierno. Yo cuando escuché este testimonio, hermanos, yo quedé muy sorprendida y dije, realmente no hay que confiarnos en nosotros mismos de decir, ya estoy bien delante de Dios. Jesús, Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude de verdad, hermanos. Y porque Sansón se confió, pero dice que Jehová ya se había apartado de él, ya no estaba ahí, ya no estaba el Señor, el Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón. A veces, hermanos, yo me puse a pensar y en mí misma agarraba y decía, Señor, ¿realmente estás conmigo? ¿No estás conmigo? Me empecé a preocupar y decía, Señor, le empecé a decir más, hazme una limpieza profunda, Señor. Bendito sea Dios. Y vi, hermanos, que hubo otro en la Biblia, que fue Saúl. Saúl no obedeció al Señor y escuchó al pueblo. Y Saúl también se confió. ¿Por qué se confió a Saúl? Porque ya era rey. Santo. Y estaba mirando estos dos personajes en la Biblia. Y ¿saben qué, hermanos? Sansón y Saúl solamente eran instrumentos de Dios. Solamente eran instrumentos de Dios. Y yo en mí decía, yo no quiero ser un instrumento tuyo, yo también quiero ser una adoradora en verdad. Y sabe el final de estos dos, sabemos el final de Sansón y el final de Saúl. Amén. Saúl fue desechado. Santo Jesús. Sansón, ¿sabe qué, hermanos? Él tuvo todavía una oportunidad y se arrepintió. Pero Saúl ya no tuvo esa oportunidad. Si nos damos cuenta, hermanos, en la historia de José, cuando interpretó los sueños del panadero del copero, fueron dos diferentes, que uno fue perdonado y el otro no. Aleluya. Los dos salieron, pero el otro fue perdonado y el otro no. Así fue también de Sansón y Saúl. Poderoso Jesús. Y bien, hermanos, que yo una vez le dije al Señor, estaba yo mirando una predicadora en el YouTube, y no nomás ella, he mirado bastantes, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí me dices que no me pinte? Me dices que me vista decentemente, me dices que no me ponga esto, me dices que no me corte el cabello, me dices tantas cosas, Señor. ¿Y por qué yo miro? Le digo, esta sierva tuya, Señor. Y el Espíritu de Dios me dijo, solamente es un instrumento, porque su corazón está lejos de mí. Bendito sea. De lo que el Señor nos da, hermanos, Dios no nos lo quita. Él nos puede seguir usando. Amén. Pero nuestro corazón, ¿cómo estará nuestro corazón delante del Señor? Bendito sea Dios. Aleluya. Y así, hermanos, yo quiero también contarles que una vez estando leyendo la palabra del Señor, me acuerdo ese día, hermanos, yo escuché una voz y me dijo, mira tus manos. Y yo miré mis manos, yo no miré nada. Y me vuelve a decir que volviera a mirar mis manos. Y cuando miré mis manos, hermanos, mis manos eran flacas, largas, con unas uñas muy feas, hermano. Y escuché la voz que me dijo que mis manos eran los de un demonio.
Y yo me asusté y dije, ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo tenía las uñas pintadas y largas. Esto, hermanos, lo que les estoy contando, hermanos, de verdad, no es mentira. Dios así me lo mostró y desde ese día, ahí está mi hermana, que yo le conté, y desde ese día yo no me dejo crecer las uñas largas, mucho menos me las pinto. Bendito sea Dios, aleluya. Esto es de mí, hermanos. Yo solamente se los estoy contando. Y así, hermanos, yo quiero que vayamos a Juan 1:32. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:32, dice: también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aleluya. Qué hermosos. El Espíritu permaneció en Jesús, hermanos. Bendito sea el nombre. Y dice más adelante, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice que permaneció la paloma en Jesús. Y si nos damos cuenta, hermanos, sí permaneció en él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él no dijo: Padre, me gustó una muchacha. Santo, aleluya. En él no hubo venganza. Él fue fiel y fue obediente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vino a hacer la voluntad de Dios. Poderoso Jesús. Sansón no le importó el pueblo, ni tampoco Saúl. Pero aquel que vive sí le importó. Y sabe, hermanos, cuando nadie miraba por nosotros, Aleluya. vino ese alguien tan especial a nuestras vidas. Que gracias por la misericordia del Señor estamos aquí. Amén, amén, gloria a Dios. Si no hemos perecido, hermanos, es por su misericordia. Y si no fuese por el Espíritu Santo, hermanos, que Él es el que nos consuela cada vez que estamos tristes, es el que cada vez nos dice: sigue hacia adelante, el que nos habla cada día, porque el Señor a mí me habla cada día. No solo me habla cuando vengo a la iglesia, sino me habla cada día. Gloria a tu nombre. Diarios habla mi vida y yo le agradezco tanto al Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice la palabra que el Padre está en el trono, dice, y a la diestra está el Hijo, y el Espíritu, hermanos, es el que mora en esta tierra. El Espíritu Santo es el que está aquí. Aleluya. Y el Espíritu es el que intercede por nosotros. Gracias, Señor. Él es grande, hermanos. Y sabe, hermanos, es necesario de verdad tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tenemos que ser realmente hijos de Dios. Realmente, porque se tiene que mirar en nosotros que somos hijos de Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos que andar también lo sobrenatural. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude, hermanos. Pero hay que seguir hacia adelante
Amén, gloria a Dios. pidiéndole al Señor que el Señor en verdad nos cambie. Amén, gloria a Cristo. Mira, hermanos, a veces la palabra del Señor a veces es un poco dura, pero hay que agradecerle al Señor porque sabemos que Él nos ama y Él nos habla así. Yo le agradezco al Señor bastante que Él ha hablado a mi vida de esta manera. Y hermanos, y aquí está, les dije, hermanos, que aquí la lista que yo hice, yo les voy a decir, hermanos, de que el Espíritu se puede apartar de nosotros. Bendito. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, cobardes, incrédulos, fornicarios, idólatras, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, iras, herejías, borracheras, orgías, mentiroso, hechicería y celoso. Aleluya. Bendito Dios. Todo esto. Bendito sea Dios. Hermanos, y esto solamente es lo que yo encontré en estos tres libros de la Biblia, en Romanos y Gálatas y Apocalipsis. Bendito Dios. Pero hay muchas, hermanos. Amén. Hay bastantes, de verdad. Yo me acuerdo, yo ya lo había yo contado, que donde el Señor me había dicho 21 cosas no le agradaba de mí. Imagínense, 21 Aleluya. cosas. Santo Jesús. Y yo desde ese día yo le empecé a decir al Señor, ayúdame, cámbiame en verdad, transfórmame. Y gracias al Señor que aquí estoy. Aleluya. Aquí estoy por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Estoy acá. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque a veces no es fácil, pero Dios es un Dios hermoso y Amén. maravilloso, Aleluya. de verdad. Y viera, hermanos, que yo he estado pasando por momentos difíciles, con unas luchas que a veces me sentía yo que pensaba más en lo que me estaba pasando y a veces mi mente ya como que ya no estaba pensaba más en lo que me estaba pasando, pero menos del Señor. Y yo le venía diciendo al Señor, Dios mío, ¿qué me está pasando? Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes, pero Dios es tan grande que viera, hermanos, que me siento muy contenta porque todo eso pasa y viera de lo que antes le decía al Señor, Señor, ¿qué me está pasando? Ahora le digo, Señor, gracias porque nuevamente, Señor, puedo escucharte, puedo sentirte porque cuando viene una lucha, hermanos, a veces más uno está concentrado en eso que las cosas del Señor. Porque mis madrugadas, hermanos, solamente le decía al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a resistir, ayúdame a seguir hacia adelante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahora mis madrugadas le digo, Señor, tú eres el único. Le digo, Señor, te quiero mucho. Que antes ya no le podía decir, Señor, te quiero, ahora le digo, Señor, tú eres el único.
Aleluya. Tú eres el único, Señor, al que tengo que Gloria a adorarte. Dios. Y mi alma se goza, hermanos, mi alma se goza cuando realmente uno adora al Señor con Amén. todo su Aleluya. corazón. Cristo vive. Y yo quiero que se pongan de pie, hermanos.